pasamos en la tercera ponencia de esta segunda parte a un capítulo que creo que los clínicos debiéramos agradecer mucho, y es todo el aspecto del diagnóstico virológico. Sabéis que la COVID como infección tiene un diagnóstico etiológico de laboratorio, pero también los test, la PCR, que es la que clásicamente se ha utilizado, tiene también sus peculiaridades. Hay otros test también de antígenos, hay otros test de anticuerpo. Tenemos información confusa sobre su utilidad, sobre el momento de utilizarlos, y una persona que tiene plena experiencia porque ha trabajado en el campo de la biología molecular y del diagnóstico etiológico virológico desde hace muchos años, y que trabajó desde el principio de esta epidemia como centro de referencia en Cataluña, es la doctora María Ángeles Marcos. Y ella nos va a explicar de una forma sencilla, somera, en 10 minutos, qué debe saber el clínico sobre el diagnóstico virológico de COVID-19. Gracias, María Ángeles. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Esteban Martínez, gracias también a Gesira, a todos aquellos que están ahora escuchando estas presentaciones, y también a toda la unidad de audiovisual que ha sido capaz de realizar esta presentación. Os voy a hacer una presentación que va a girar en torno a lo que tiene que saber un clínico respecto al diagnóstico virológico de COVID. En primer lugar, los métodos diagnósticos que utilizamos o que podemos utilizar es el cultivo celular. Es un método diagnóstico muy útil porque es el único que nos va a decir que el virus está viable. Sin embargo, es un método que solamente se puede realizar en centros de referencia debido a que necesitas unas infraestructuras y unos niveles de seguridad importantes. Los métodos que actualmente se utilizan en la mayor parte de los laboratorios son la detección de ácidos nucleicos, la detección de antígenos y la detección de anticuerpos. Cabe destacar que es muy importante saber que la sensibilidad de todas estas pruebas va a estar estrechamente relacionada con la calidad de la muestra recogida. La muestra por excelencia va a ser la muestra respiratoria, para la cual vamos a tener que utilizar unos niveles de bioseguridad adecuados. Las muestras que generalmente se están utilizando son frotis nasofaringio más un frotis orofaringio, ambos metidos dentro de un mismo tubo de medio de transporte, y son los que tienen mayor rentabilidad. Más rentabilidad que si se coge solamente un frotis nasofaringio y más que si solamente se recoge un frotis orofaringio. Sin embargo, hay que también ser muy cautelosos para recoger este tipo de muestras, porque este tipo de frotis debemos de ser conscientes que tienen que ser muy enérgicos para recoger células, y por lo tanto la rentabilidad de esta muestra y de las técnicas que utilicemos sea la mejor. Cuando el paciente tiene una afectación del tracto respiratorio inferior, las muestras más adecuadas serían un lavado broncoalveolar, y cuando esto no es posible, otras muestras posibles podrían ser el esputo y el broncoaspirado. Hay que también tener mucho cuidado al manejar este tipo de muestras porque podemos tener aerosoles. Otro tipo de muestras que también en donde se pueden también detectar el virus es en saliva, en heces y en menor proporción en sangre y en muy poca proporción en orina. El diagnóstico de referencia o la técnica de referencia es las técnicas moleculares, la técnica de PCR, retrotranscripción PCR. Son técnicas que generalmente en unas 4 o 5 horas tenemos todo el proceso. Es la extracción de ácidos nucleicos, la amplificación y la detección. Son técnicas en las que vamos a hacer una detección de los genes diana del virus, del coronavirus, bien genes estructurales como la nucleocáside, la envoltura o la proteína spike, o genes no estructurales como la RNA dependiente de RNA polimerasa. Las técnicas de secuenciación son también moleculares y son también muy útiles, pero generalmente se quedan más limitadas cuando queremos ver la evolución del virus. Si ha habido una evolución, ha habido un cambio en este virus, si hay varios genotipos circulando. Estas técnicas moleculares tienen una alta especificidad y una alta sensibilidad. Sin embargo, podemos obtener
unos falsos negativos con estas técnicas, a pesar de tener una alta sensibilidad. Y esos falsos negativos pueden ser debidos fundamentalmente a la calidad de la muestra, la mala calidad de la muestra. Como he dicho anteriormente, si no se recogen, en el caso de los frotis, un frotis enérgico y con buena cantidad de células, podemos tener falsos negativos. Podemos también tener falsos negativos cuando la manipulación y el transporte de las muestras tampoco es adecuada. Podemos tener falsos negativos cuando la muestra está recogida muy tempranamente o muy tardíamente respecto a la infección. Falsos negativos también cuando el paciente puede tener implicación de vías respiratorias inferiores, es decir, un paciente con una neumonía, si tenemos un frotis nasofaríngeo negativo en cuanto a las técnicas moleculares, no podemos fiarnos y tendremos que pedir una muestra del tracto respiratorio inferior. También podemos tener problemas técnicos de la PCR que nos pueden dar lugar a falsos negativos. Como falsos positivos, hay una limitación muy importante que probablemente todos conocéis, que es una PCR positiva no significa que el virus esté viable. Conocemos pacientes que han tenido PCR positiva durante semanas y esto probablemente no significa que el virus esté viable. Por lo tanto, en estos casos probablemente nos tendríamos que guiar bastante por la clínica del paciente. También tenemos falsos positivos cuando se producen contaminaciones en el laboratorio. En cuanto al diagnóstico molecular, cada vez va a haber más técnicas que nos va a permitir hacer un diagnóstico molecular, pero rápido. Son técnicas que aproximadamente en una hora podemos tener un resultado, en donde todo el proceso de la PCR, extracción, amplificación y detección está metido en un solo paso, está automatizado, está integrado. Y hay incluso algún tipo de algunos de estos técnicas moleculares que nos pueden dar incluso un diagnóstico sindrómico, es decir, no solamente el diagnóstico de ese tipo de coronavirus, sino otro tipo de agentes etiológicos implicados en la infección respiratoria, generalmente utilizado en pacientes graves. El inconveniente de todo este tipo de técnicas es que son técnicas muy caras, muy costosas. Otro tipo de técnicas utilizadas son la detección rápida de antígenos. La muestra aquí utilizada es la muestra respiratoria. Lo que se va a detectar van a ser proteínas de la superficie del coronavirus y pueden ser técnicas mediante inmunocromatografía con oro coloidal o mediante técnicas en las que se detecta fluorometría. Hay una serie de ventajas y limitaciones con este tipo de técnicas de detección de antígeno. Ventajas, pues que son técnicas muy sencillas, son rápidas, no necesitan una infraestructura importante y en 15 minutos podemos tener un resultado. Son útiles sobre todo en la fase precoz de la infección, cuando la carga viral es más alta, y también pueden ser muy útiles cuando en la población existe una alta prevalencia de este virus. Tienen un valor predictivo positivo muy alto, es decir, que un positivo en esta prueba nos lo tenemos que creer y no sería necesario confirmarlo por otro lado. Sin embargo, tiene una serie de limitaciones, como es una sensibilidad y una especificidad muy variable. Todavía hay en el mercado muchos test comerciales y muy pocos estudios realizados. Por lo tanto, tampoco podemos arriesgarnos mucho en cuanto a la sensibilidad de este tipo de test. La sensibilidad va a depender también de la calidad de la muestra, si la muestra está bien recogida, del momento en el que comienzan los síntomas, es decir, de manera precoz siempre será más sensible. Cuando ya el paciente lleve varios días, la sensibilidad disminuirá de manera considerable. Igualmente, cuando la carga viral de la muestra sea baja, es decir, cuando lo comparamos con las técnicas de PCR, cuando haya un CT por encima de 30, se ha comprobado que la sensibilidad disminuye considerablemente. Estas técnicas tienen un valor predictivo negativo bajo, es decir, que un resultado negativo no podemos descartar la infección por coronavirus. En cuanto a las técnicas de detección de anticuerpos, la muestra aquí utilizada va a ser o bien la sangre total o bien el suero. Se ha visto también que en los primeros días, en menos de 7 días de la aparición de síntomas, la sensibilidad de este tipo de técnicas es bastante limitada.
Realmente empiezan a tener mayor rentabilidad pues en el caso de la detección de anticuerpos totales a partir de los 11 días, de las inmunoglobulinas M a partir de los 12 días o a partir de las inmunoglobulinas G a partir de los 14 días. De tal manera que a los 15 días probablemente el 100% de los pacientes tengan anticuerpos totales, un 94% de los pacientes tendrán IgMs positivas y cerca del 80% tendrán IgGs positivas. Son técnicas también que se pueden hacer mediante inmunocromatografía con oro coloidal o mediante también detección fluorimétrica. Tiene una serie de ventajas y una serie de limitaciones. Ventajas, también son técnicas rápidas y muy sencillas de realizar. Pueden ser útiles en un determinado grupo de pacientes, sobre todo, por ejemplo, en aquellos pacientes que no se les haya hecho una PCR previamente y ya hayan pasado varios días de síntomas. O pacientes en los que tengan PCRs negativas de manera repetida y también hayan pasado varios días de síntomas. De la misma manera, podrían ser entonces útiles en pacientes que hayan tenido una infección asintomática. Y también podrían ayudarnos para detectar aquella población que ya es inmune, es decir, que ya tiene una determinación positiva de IgGs, lo cual podría también ser muy útil para confirmar que este paciente ya podría incorporarse, por ejemplo, al trabajo. Sin embargo, tiene también unas limitaciones. Son técnicas con una sensibilidad y una especificidad también variables. No sirven en los primeros días de la infección. Va a depender también de la respuesta inmune del paciente, es decir, aquellos pacientes con una respuesta inmune alterada podemos tener falsos negativos, y también está por ver qué significa estos resultados con realmente la respuesta protectora de anticuerpos frente al virus. Para concluir, quiero resumir la presentación en puntos que yo creo que son claves, como las técnicas moleculares, en concreto la técnica de PCR es la técnica de referencia, pero algo que va a ser muy importante y probablemente más importante que la misma técnica en sí es que tengamos una muestra respiratoria adecuada. La determinación de antígeno puede ser una herramienta útil, todavía está en estudio, pero sí que parece que tiene un valor predictivo positivo alto y un valor predictivo negativo bajo. En cuanto a las técnicas de determinación de anticuerpos, también tendrán su papel y tendrán su hueco en el diagnóstico, pero hay que tener en cuenta de que la mayor rentabilidad será a partir de los 11 días de comenzar de la infección, de la aparición de los síntomas. Por último, también hay que recordar que en un paciente que tenga una neumonía no debemos olvidar que puede haber otros agentes etiológicos que también pueden estar implicados. Por ejemplo, acabamos ahora de terminar la epidemia de gripe y de virus respiratorio sincitial y hemos visto que ha habido coinfección de estos virus junto con el coronavirus. Muchas gracias a todos los oyentes y gracias a GESIDA. Muy bien, muy ilustrativo, María Ángeles. La verdad es que entre la variedad de test que hay, sus características y su rentabilidad, una presentación resumida y clara tiene muchísimo valor. Muchas gracias por esta presentación tan buena.